encuentro pasado que habíamos laburado, el texto de Pucciarelli. No. Sí, no sé. De David Rock. ¿Qué materia es esta? Laburamos Hablamos un poco del texto de Rock. Hablamos de Rock. Sí. Sí. Pero no tuvimos el encuentro 2 que hablábamos del texto de Pucciarelli. No, todavía no. ¿Todavía no? Listo, vamos con eso. Entonces este sería nuestro segundo encuentro. ¿Sí? Sería la clase 2. Claro. ¿Sí? Vamos, Sí, ayúdenme, de un profesor que no sabe dónde está y ustedes que no me dan una mano, estamos complicados. Bueno, con Rock más o menos, un poco presentamos el radicalismo. ¿Qué decir de Pucciarelli? ¿Lo leyeron el texto? ¿Lo ojearon? ¿Lo vieron? No, profe, porque usted había dicho que la clase pasada había hecho una introducción y que el encuentro 1 iba a ser esta clase. ¿Yo dije que este era el encuentro 1? Eso yo entendí eso, capaz me equivoqué. No sé. Yo también entendí eso. Sí, profe. Porque usted no lee Rock y Romero. Claro. Pero entonces no tuvimos encuentro 1, todavía este es el primero. Claro, porque nos presentamos en el primero. ¿No? ¿Cómo? Que nos presentamos en el primero. Bueno, listo. Cambiamos de chip. Vamos con Rock. Bueno, entonces si arrancamos con Rock, lo primero que hay que hacer es empezar a plantear qué es el radicalismo, cuál es su origen, ¿sí? Un poco ya eso ya lo habíamos visto el año pasado. Que el radicalismo se origina en 1890, a partir de la crisis del 90, que son grupos de los propios sectores conservadores que se separan, que plantean un cambio político, una limpieza electoral. El partido es dirigido por Alem, que es un caudillo que venía del alcinismo, que rompe con Alsina, y ¿qué más? ¿Esto ya lo habíamos visto todo esto ya? ¿Estoy repitiendo lo mismo? Arrancamos directamente, bueno. Dijimos también que el partido es un partido, dice Rock, un retoño de las clases dominantes. Lo vimos entonces, los sectores conservadores, y que a partir de 1905 empieza a conseguir la adhesión de los sectores medios. Los sectores medios son esos sectores que de alguna manera van surgiendo del propio crecimiento de la economía agraria exportadora. La economía agraria, fundada de alguna manera por sectores ganaderos, los sectores dominantes, empieza a incorporar mano de obra, trabajadores, para trabajar en las actividades tanto rurales como de transporte, ferroviario, frigoríficos, industriales, ligadas con el sistema exportador, y empiezan a aparecer sectores medios en actividades que, por ejemplo, son las burocráticas. El Estado va creciendo y necesita abogados, profesores, maestras, médicos. También aparecen sectores medios rurales, por ejemplo, vimos nosotros el año pasado que los ganaderos hacían acuerdos con chacareros para que explotaran la tierra. Esos chacareros van a constituir un sector medio. ¿Se entiende? También aparecen, del propio crecimiento económico, aparecen pequeños comerciantes, industriales. Todo eso va dando origen a una clase media. A una clase media que ya no es extranjera, es decir, si hay una clase obrera extranjera, de alguna manera hay una primera generación de argentinos, para los cuales sus padres, que son obreros, quieren un mejor nivel de vida. Entonces tenemos una primera generación de argentinos que, por ejemplo, estudia y se recibe, y son profesionales,
esta primera generación de argentinos empieza a ver el radicalismo como un vehículo para poder incorporarse a la política. ¿Por qué? Porque al ser argentinos están interesados en la política, porque ellos pueden votar, ¿sí? Y por otro lado, porque de alguna manera los sectores medios necesitan que la política se abra, es decir, necesitan que el Estado se abra para poder de esa manera vehiculizar sus necesidades. Es decir, yo necesito poder estudiar, necesito que las universidades abran sus planes de estudio, necesito que el Estado genere cargos burocráticos para poder conseguir trabajo después. ¿Se entiende? ¿Qué dice Rock con respecto al radicalismo? Que cuando llega al poder Irigoyen, el radicalismo es una especie de acuerdo entre los sectores conservadores. Cierren el micrófono. Cierren los micrófonos. Para que no haya tanto ruido ambiente y después lo abren cuando quieren hablar. ¿Sí? Entonces, por un lado plantea Rock, el radicalismo es un retoño de los sectores conservadores que va buscando y consiguiendo el apoyo de los sectores medios. Estos sectores medios, como dijimos, son sectores medios dependientes. ¿Por qué? Porque tienen que ver con el crecimiento de la burocracia. Digamos que en un país agrario como Argentina, las vías de ascenso social están cerradas, ¿no? La tierra ya está repartida, con lo cual es muy difícil ascender socialmente. De manera que el estudio, la profesionalización pasa a ser una vía de ascenso social, que los sectores medios ven esa vía. El radicalismo, dice Rock, que va a buscar el apoyo de los sectores medios, y una vez que está en el Estado, como que va a ir vehiculizando sus intereses. Con respecto a la ideología radical, a las ideas del radicalismo, lo que plantea Rock es que el radicalismo es un partido como muy heterogéneo, que no tiene ideas claras, y que por el contrario es un partido de tipo atrapatodo. Es decir, que tiene ideas confusas, pero que las ideas confusas sirven para conseguir votos. Entonces, que está basado en eslóganes muy simples, como la causa contra el régimen, o la libertad de sufragio, o el abstencionismo, que dice Rock que esos eslóganes son como fáciles de llegar a todo el mundo, digamos. Y que busca, piensen que el radicalismo es el primer partido moderno en la Argentina, un partido que tiene que ganar elecciones competitivas. Entonces, eso te obliga a tener un discurso lo más amplio posible para llegar a electorados distintos, digamos. Una vez en el poder, Irigoyen se va a dar ciertas políticas. Por un lado, cuando gana la presidencia, dice Rock que solo gana la presidencia, pero que las provincias siguen siendo controladas por los conservadores, en la Cámara de Senadores también, con lo cual el radicalismo tiene muchos límites para gobernar. No puede sacar leyes porque se las rechaza en la Cámara de Senadores, no controla las provincias, y sus propuestas de leyes van a ser rechazadas. Por otro lado, plantea Rock que el radicalismo en lo económico no tiene demasiadas diferencias con el planteo de la clase conservadora. Como que su proyecto económico sigue siendo el proyecto agroexportador. Y las clases medias adhieren a ese proyecto. Con lo cual no hay demasiadas distancias. Hay algunos intentos de leyes que tienen que ver con crear un banco agrario para ayudar a estos sectores medios rurales, ¿sí? Con alguna ley sobre la riqueza que termina siendo rechazada. Y después sí hace hincapié en una política que es la del patronazgo, para beneficiar a estos sectores medios dependientes. ¿Qué sería el patronazgo? ¿Qué sería el patronazgo? ¿Qué vimos?
¿No sería repartir cargos públicos a los beneficiarios del partido político para que se sigan adhiriendo? Bien. ¿A quiénes repartimos esos cargos? ¿Y cuáles son los cargos que repartimos? ¿A la clase media, profe? ¿Esta nueva clase media? ¿Y qué tipo de cargos le vamos a dar? Un cargo político. ¿Cargos políticos en dónde? ¿Qué Como tipo líderes de...? locales. ¿Eh? Yo creo que decía ¿No sería como líderes locales? para ser directora o algo No así. ¿Tenés bajo el micrófono, Camila? Un poquito más fuerte, a ver. No, que decía como que le daba a una persona para ser directora, por ejemplo, en el texto mencionaba, como algo así como clientelismo. ¿No aparece la profesionalización ahí? Con este tema de que empiezan a estudiar y que se empiezan a recibir, ¿no? Los hijos de los inmigrantes, y de ahí donde aparecen los cargos públicos para ganar adhesión. Por un lado plantea, lo que ustedes dijeron está bien, por un lado plantea el tema de que los comités radicales, en los que están en los barrios de Capital sobre todo, son los que van a vehiculizar esta ayuda, digamos, ¿no? Esos comités radicales hacen una labor social. Ahí está el pan radical, la carne radical, hacen obras de teatro para los chicos, es decir, como que hay una labor social de los comités buscando adhesión en los barrios, y también son los que reparten cargos, estos líderes, estos punteros, si ustedes quieren, de los comités, son los que reparten cargos, que estos cargos son para hacer política. Es decir, no va a haber un cargo para cada tipo de clase media. Pero sí algunos de estos cargos tienen que ver con construir vínculos con la sociedad. ¿Sí? Como decía Carlos, esto también tiene que ver con una búsqueda de la clase media de profesionalizarse. Y va a haber en el año 18 una huelga universitaria en la Universidad de Córdoba muy grande, que tiene que ver, una demanda estudiantil, que tiene que ver con cambiar los planes de estudio, con abrir el acceso de las universidades a estos sectores medios. Las universidades eran reductos de los sectores conservadores, oligárquicos. Los profesores, los planes de estudio, los que ingresaban, ¿sí? De alguna manera estos sectores medios estaban excluidos de las universidades. Entonces la huelga del 18 tiene que ver justamente con esto, con esta movida de abrir las universidades, cambiar los planes de estudio, que sea más flexible, que sea más fácil el acceso y crear nuevas universidades. El radicalismo, que busca de alguna manera patrocinar estos sectores, va a escuchar estos reclamos y va a hacer reformas universitarias. ¿Se entiende hasta acá? Sí, se entiende. Esta Sí, política, sí. ¿sí? Esta Sí. política de patronazgo tiene que ver justamente con construir este vínculo entre el gobierno de Irigoyen y estos sectores medios. Hay una anécdota en el libro de Rock que yo siempre leía en clase y que ahora se hace muy difícil de leer por acá, pero la anécdota dice más o menos esto. Cuenta Rock una anécdota que no sé de dónde la sacó, pero lo que plantea en la anécdota es que hay una casa de baños, es decir, un sauna, un lugar de estos, en donde concurría siempre Irigoyen, que cuando llegó a la presidencia dejó de concurrir, pero seguía concurriendo el ministro creo que el ministro de Obras Públicas, que es Torello. Que ahí había un muchacho que trabajaba, que atendía, y que le comenta a Torello, y dice, uy, justo dejó de venir el señor presidente, yo que justo que ahora cuando más lo necesitaba. Y entonces Torello le pregunta, bueno, ¿y qué es lo que usted necesita? Y este muchacho que trabaja ahí le dice, y yo lo que pasa es que mi hermana se recibió de maestra y no consigue trabajo. Al otro día, dice que la anécdota de Rock, ¿no? Que llega Torello en el auto y le dice, cámbiese y véngase inmediatamente conmigo. Se sube al auto y lo lleva a la casa de gobierno. Este muchacho pasa por delante de la mansadora, es decir, Irigoyen tenía a todos los ministros sentados fuera de su despacho esperando todo el día y los hacía pasar cuando él lo necesitaba. Decían la mansadora porque el tipo te dejaba días ahí esperando para recibirte. Este muchacho pasa por la mansadora, inmediatamente ingresa, lo recibe Irigoyen, le da un abrazo, y le dice, oh, ¿cómo anda? Me dijo acá el ministro que usted necesitaba de mi ayuda. Entonces el tipo le comenta, sí, la verdad que mi hermana se recibió maestra y no consigue laburo.
Entonces Irigoyen le dice, bueno, hace entrar al ministro de Educación que estaba esperando ahí afuera, le dice, pase, y le dice, dele el cargo de directora de escuela a la hermana del señor, y le dice al muchacho, y si tiene otros parientes que necesiten ayuda, háganmelo saber inmediatamente. ¿Sí? Bueno, la anécdota termina contando Rock, el tipo vuelve como así, ¿no? Enloquecido, dispuesto a dejar la vida por Irigoyen. Ahora, digo, ¿qué es lo que está pasando en la anécdota? ¿Qué ocurre? Y que de esa manera logra ganarse al pueblo, digamos, Irigoyen. ¿Qué es lo que le pide este muchacho y qué es lo que Irigoyen le ofrece? Favores personales. Está bien, pero ¿qué tipo de cosa necesita? ¿Qué es lo que le pide? Trabajo. Claro, trabajo. Trabajo. Y en esa parte habla de que justamente eso era lo que los opositores se quejaban de Irigoyen, que decían personalismo o algo así. Como que, pero, a ver, volvamos con lo mismo. ¿Qué tipo de trabajo? ¿Qué trabajo le pide? Estamos hablando de trabajo en una fábrica, de trabajo de barrendero, ¿qué tipo de trabajo? Un cargo público. Un cargo público para alguien que es profesional, un profesional recibido. Entonces, ¿cuáles son los sectores estos que están vinculándose con el gobierno? Y los estudiantes, estas primeras generaciones. Claro, pero son los hijos de obreros que ya pueden votar. Son hijos de obreros, pero ¿son obreros? Digo, ¿esta chica es una obrera? Son profesionales, son profesionales. No, profesionales. Claro, entonces, son sectores medios. Digo, la chica representa los sectores medios, es una profesional, está recibida de maestra, ¿sí? Por ahí el padre era trabajador, pero ella no es trabajadora, ella es parte de los sectores medios. Entonces, el vínculo se construye con los sectores medios, ¿sí? Estos no son trabajadores. Dice que Irigoyen no le está dando trabajo en una fábrica, le está dando un cargo en el Estado, ¿se entiende? Sí. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque justamente cuando veamos la clase 3, van a ver que con los sectores obreros, esta política de cargos no va a funcionar, porque a la clase obrera no le podés dar cargos. Entonces ahí el radicalismo va a tener que manejarse de otra manera, es decir, construyendo relaciones con los sindicatos. ¿Sí? Hay una compañera que tiene el micrófono abierto, y que acopla y hace mucho, ahí está, ahí lo cerró. Mucho ruido. Bueno, entonces, la anécdota tiene que ver con esto, con cómo el radicalismo va usando, si quieren, los cargos públicos para construir vínculos políticos con los sectores medios. ¿Sí? Eso Rock lo critica, le llama patronazgo. Cuando veamos el texto de Pucciarelli vamos a ver que tiene otro punto de vista, diferente al de Rock. Sí, pero eso va a ser el encuentro que viene, no nos vamos a estar apurando. Como decía Verónica, también, el partido de alguna manera se va a dividir más adelante, durante la presidencia de Alvear, entre personalistas y antipersonalistas. ¿Qué diferencia los personalistas de los antipersonalistas? ¿Quiénes son los personalistas? Personalistas serían los que están atrás por ahí de la persona de Irigoyen, los que siguen a una figura, una persona, y los demás serían los que están atrás de la doctrina por ahí del partido. Entonces el partido se divide en torno a la figura de Irigoyen. ¿Por qué? Porque Irigoyen es un caudillo, como Perón, ¿sí? Entonces se maneja como un caudillo. El tipo construye relaciones personales y adhesión. Fíjense que lo que la anécdota cuenta es que lo que se construye es un vínculo casi de padrinazgo con este muchacho, ¿no? Irigoyen le hace un favor y el tipo jura dar la vida por Irigoyen. Entonces van construyendo relaciones personales.
entre un Profe líder... también decía que era personalista como Rosas, por ejemplo, decía el texto. Bueno, ¿Puede Rosas, ser? Rosas hace lo mismo. Hay una anécdota de Rosas que yo siempre cuento, que es, no me queda sin tiempo, qué lástima. Hay un tipo que Rosas de pronto estaba sentado, esto lo cuenta Lucio Mancilla, que es el sobrino. El tipo estaba sentado tomando mate en su estancia y ve una nube de polvo. Cuando ve la nube de polvo, dice, ya vengo, agarra el caballo y se va. Y vuelve a la media hora en su caballo con un tipo atrás que traía. Ese tipo que traía lo busca el mayordomo de la estancia y le dice, dale 70 latigazos y decirle que venga a hablar conmigo. Entonces, se lo llevan, lo castigan y lo traen. Y Rosa le dice, amigo, así que me estaba robando. Claro, cuando Rosa vio la nube de polvo, se dio cuenta que lo que estaba pasando es que el tipo estaba arrastrando una vaca. Lo fue a buscar y lo trajo. Lo castigó, y después le digo, bueno, imagino, amigo, que usted tiene necesidad y tiene familia, así que si quiere yo le voy a dar trabajo en mi estancia. Y a su próximo hijo yo lo voy a padrinar. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué está haciendo Rosas en esa anécdota? ¿Qué está haciendo Rosas? Y está creando como un lazo, le da trabajo y quiere apadrinar al hijo. O que Al crea un mismo lazo. tiempo lo disciplina al mismo tiempo. Exactamente. Fíjense el tipo de laburo que hace, ¿no? Lo disciplina y lo padrina. Está construyendo estas relaciones de padrinazgo. ¿De qué lo acusan a Irigoyen? De hacer lo mismo. Es decir, de hacer una política personalista. Una política que gira en torno a su persona. ¿Quiénes lo acusan? Bueno, otra parte del partido, que son los antipersonalistas. ¿Sí? Por eso el partido se va a dividir durante la presidencia de Alvear. En la elección del 28 ustedes van a ver que hay dos radicalismos, el radicalismo y el radicalismo antipersonalista, que son los que están en contra justamente de esta política. La realidad es que en la Argentina los movimientos populares siempre se construyeron en torno a líderes, y que tuvieron este tipo de política personalista, Irigoyen y Perón. ¿Sí? La política argentina y latinoamericana tiene esta característica de alguna manera. Bueno, ¿qué más con respecto a este tema? ¿Preguntas, dudas? Fui como muy rápido. ¿Me estoy olvidando de algo? ¿Se escucha ahí? Sí. No escuché, ¿qué pasó? No, después a mí me quedó la duda porque con el tema de las universidades, Sí. cuando se aprueba la ley, la iglesia como que se enoja porque buscaban hacer una educación laica. Claro. Y eso es cómo reaccionó la mayoría del país ante eso, ¿no? Creo que estaba más que nada a favor, ¿no? Porque buscaban renovar el plan universitario y que la mayoría de la población acceda a poder estudiar. Sí. Eso también, bueno, a mí me llamó la atención. Y la Universidad de Córdoba, no sé si vos fuiste a Córdoba, vas a ver que está la universidad, que es fundada por los jesuitas, ¿no? Era una universidad clerical, elitista y fundada por los jesuitas. Entonces estaba en manos de la educación superior de la iglesia. Un poco la búsqueda también es de una educación laica y despegada de la ideología de la iglesia. ¿Sí? Igual siempre la iglesia como que está, va de la mano con los sectores conservadores, ¿no? Y más en este momento, sí, claro, tal cual. Bueno, ¿qué más con respecto a este tema? Después, más adelante, va a venir la masacre, ¿no? De la Patagonia, en el segundo gobierno, puede ser. Creo que el texto hablaba, eso tampoco lo entendí mucho porque yo pensaba que él estaba más interesado en el sector obrero y después ante situaciones así como huelgas no reacciona el José Irigoyen. Y eso... Es que no se va a entender porque
Sí, igual no spoilemos la clase, ¿sí? Si esta es la clase 1, lo que tenemos que ver es lo que estamos viendo ahora. ¿Qué tenemos que hacer en la clase 2, en el encuentro 2? ¿Sí? Tenemos que trabajar con el texto de Pucciarelli, ¿sí? Si quiere le doy una guía de preguntas para elaborar el texto de Pucciarelli. Para que una guía de preguntas, no me miren Marco con esa cara, para que ustedes respondan y en clase hagamos la puesta en común. No es un trabajo práctico que hay que entregar, nada de eso. ¿Sí? Me asusté, profe. No es un trabajo práctico. Es para que lean el texto y lo elaboremos en el encuentro que viene. En el encuentro 3 vamos a ver la relación que tiene el radicalismo con la clase obrera. Y ahí nos vamos a meter, ahí vamos a ver la Patagonia rebelde, vamos a ver ese tema. Hasta ahora lo que estamos viendo es la relación que tiene el radicalismo con los sectores medios. ¿Sí? Con la clase obrera ninguna relación todavía. Listo. ¿Ah? Profe, y con respecto a la Semana Trágica, que también fue, o sea, fue en ese periodo con el gobierno de Irigoyen, ¿no? Sí. Pero como te digo, la Semana Trágica nos vamos a meter en el encuentro 3. Perfecto, listo. Cuando vamos a ver la relación vamos a la Patagonia Rebelde, vamos a la Semana Trágica. Claro, la relación con la clase trabajadora sería en ese. Claro, eso a partir de la página 130 de Rock, en adelante, empieza a hablar de ese tema. Pero hoy vamos a terminar en la 130 de Rock. Buenísimo, profe. Y también el texto de Rock hablaba algo de la economía durante la Primera Guerra Mundial. Sí. Sí. El tema con la Primera Guerra, que lo vamos a abordar el encuentro que viene con Pucciarelli, le estoy proponiendo todo, ¿vieron? Es que la guerra va a generar, del 13 al 17, va a generar una caída del empleo y una caída de los salarios. Porque toda la economía europea está parada, está ligada a la guerra. Entonces imagínense que las empresas inglesas no están prestando atención a los ferrocarriles que tienen instalados en Argentina. Dejan de construir, separan las obras que tienen acá, quieren bajar los salarios, encarecen los fletes, porque el esfuerzo que están haciendo lo están haciendo en Europa. Y de alguna manera cobran ese esfuerzo acá. Entonces despiden trabajadores, reducen salarios, encarecen los fletes, afectando a la clase obrera, que de pronto se encuentra que le redujeron el salario, que le aumentaron las horas, que los echaron. Entonces toda una situación, Irigoyen se va a encontrar con una situación de caída de salarios, de despidos y de conflictividad obrera en ascenso. ¿Sí? Ahora si quieren, ahora se va a cortar, nos queda un minuto, denme 10 minutos o 5 minutos para que yo guarde la clase, la convierta y la guarde para poder pasársela después y nos volvemos a conectar. Y hablamos un poquito más y les digo qué es lo que vamos a hacer con este texto de Pucciarelli. ¿Sí? Ya más o menos tengo los tiempos dominados. Ahora lo convertimos, lo guardamos, se va a cerrar, pinchan el mismo link y vuelven a entrar. Y seguimos hablando. ¿En 10 minutos? Más o menos. 6-7 minutos tarda esto. ¿Sí? Genial, profe. Bueno. Listo. A las 9.